¿Qué tal, hermanos? Hay mucha gente que cuando llega la hora de la comida no hay nada que preparar. Un tercio de la población mundial vive en pobreza, de los cuales, según estadísticas oficiales, el 10% vive en extrema pobreza. Eso implica de que hay mucha hambre en el mundo. ¿Cómo se llegó a esta situación? Al comenzar la humanidad eran grupos de humanos que se trasladaban, nómades, conseguían los alimentos para el grupo y todos comían. Todos comían. Pero en algún momento, algún grupo que no tenía nada que comer, pues simplemente le quitó a otro grupo que sí tenía. Y a partir de ese momento comienzan las divisiones económicas entre un grupo que tiene y otro grupo que no. Hemos pasado por diferentes sistemas socioeconómicos hasta que en la actualidad sigue habiendo esa diferencia entre gente que tiene mucho dinero, demasiado dinero, y en el otro extremo, gente que no tiene ni para comer. ¿Cómo debemos afrontar esta situación los cristianos? ¿Qué dice Dios sobre estas cosas? Obviamente Dios no nos creó para ser pobres. Recuerden ustedes que nos dio en el llamado paraíso todo, teníamos todo. Pero por la desobediencia, por no querer seguir las normas y obedecer las reglas del Señor, pues nos tuvieron que sacar de casa y enviarnos aquí a la tierra, donde efectivamente la sentencia dice, comerás con el sudor de tu frente, ¿verdad? Bueno, pues veamos entonces qué dicen las Escrituras sobre el tema del hambre y la pobreza. Proverbios capítulo 20, versículo 13. No ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre los ojos y te saciarás de pan. Una primera causa del hambre y la pobreza que señalan las Escrituras es el ocio, la flojera, representado por el sueño. No te duermas. Camarón que se duerme, ya lo lleva la corriente, ¿no? No te dediques a dormir y a dormir. Eso te puede llevar a la pobreza. Abre los ojos y tendrás abundancia. En otras palabras, trabaja y tendrás. Una primera causa, entonces, está clarísima. Vamos a la segunda. Proverbios capítulo 13, versículo 23. El campo de los pobres tiene mucho alimento, pero la injusticia acaba con todo. Bueno, la segunda causa de pobreza es la injusticia. Si el pobre trabaja, tiene los alimentos respectivos, pero si alguien viene y en forma injusta le quita esos alimentos producto de su trabajo, pues obviamente va a haber pobreza y eso subsiste hasta la actualidad. Mucha gente se apodera prácticamente de la gran parte de la riqueza que producen los seres humanos, dejándolo en la miseria. Segunda causa. Isaías capítulo 58, versículo 7. Porque nunca faltarán pobres en la tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Fíjense la palabra que se utiliza en este versículo. Dice, te ordeno que seas generoso con quienes necesitan en tu casa, en tu campo, en tu fábrica, en tu empresa. Que seas generoso con el necesitado. Pero ojo, también dice la sentencia, nunca faltarán los pobres. Porque Dios conoce los corazones de los seres humanos y sabe perfectamente que la gran mayoría de seres humanos no ha seguido, ni sigue, ni seguirá sus mandatos. Por eso es que abunda la pobreza, porque la mayor cantidad de personas no siguen a Dios, no siguen a Cristo, y entonces simplemente su rey, su Dios es la plata, el dinero, el poder. Y entonces eso deriva en la pobreza de los demás. Y por eso la sentencia para los que dicen seguir a Dios es que sean generosos, abran sus manos al pobre. Levítico capítulo 23, versículo 22. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Los dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Porque aquí está dando a entender muy claramente es que si tú tienes el fruto de tu trabajo y es abundante, está muy bien, te lo mereces, correcto. Pero no seas tan angurriento y tan avaro de hasta el último centavito acapararlo. Junta lo que puedes, junta lo que necesitas y no estés buscando hasta el último centavo para tener más riqueza sin importarte un bledo la gente que no tiene dinero. Deja para los pobres, ¿ok? Lucas capítulo 14, versículo 13.
Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos. También esto se ve en una de las parábolas contadas por Jesús. Cuando no van los invitados de honor a la boda, entonces se ordena que se invite a todos los que estén en la calle. Y aquí Jesús es más específico con respecto a que no te preocupes en hacer grandes fiestas y bodas, banquetes para la gente que tiene dinero, para la gente que te puede agradecer de la misma manera, o mejor. Preocúpate de hacer banquetes y fiestas y todo eso para la gente pobre, para la gente humilde, para aquellas personas que nunca tendrán la oportunidad de comerse una buena carne, alguna buena comida. Proverbios capítulo 25, versículo 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Acá la cosa se pone más peliaguda. Si ya de por sí a muchas personas se les hace difícil ser generoso y compartir con el pobre, imagínate dar alimento, dar agua a tu enemigo. Esto para alguna persona es pues complicadísimo y casi imposible. Sin embargo, Proverbios, que es pues el sumo de la sabiduría, dice claramente, dale alimentos a tu enemigo cuando lo necesite, y si tiene sed, dale agua. Y efectivamente, esa persona que antes te odiaba, si lo apoyaste y lo ayudaste en el momento que él lo necesitó, va a reflexionar, y también, si alguna vez tú necesitas algo, pues él te va a dar. Aparte de que eso propicia una reconciliación. Qué diferente sería el mundo si hiciéramos caso de estos mandatos del Señor. Pero el problema es ese. Solamente unos cuantos creyentes en Dios tratamos de obedecer estos mandatos. Mateo capítulo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. También lo dice al revés. Cuando yo tuve hambre y no me disteis de comer. Cuando Jesús dice esto, ellos preguntaron, pero ¿cuándo te dimos a ti? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo fuiste forastero? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Pero cuándo no te dimos de comer? Y Jesús responde, cuando no le disteis de comer a uno de estos pequeños es a mí, es a quien le hiciste eso. Así que Jesús está en el pobre, Jesús está en el necesitado, en el niño abandonado, en la viuda desamparada. Jesús está en tanta gente que tiene hambre en el mundo. Ahí está Jesús. Y entonces, si tú eres generoso con esas personas, eso lo estás prácticamente haciendo a Dios mismo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná, que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y aquí nos está señalando aquel evento en el cual los israelitas caminaban por el desierto y llegó un momento en que ellos no tenían nada que comer. Y entonces el Señor les proporciona el maná, que los salva de la muerte, alimentándolos. Dios entonces provee el alimento hasta en la forma más espectacular. Pero ojo, también Dios provee alimento en las formas simples. Cuando tú no tienes nada y de repente, inesperadamente, viene un vecino y te dice, vecino, ¿te acuerdas que me prestaste 20 soles? Toma. ¿No? Dios tiene diversas formas de proveerte de lo que Él desea. Simplemente que nosotros muchísimas veces no interpretamos ese evento como un acto divino. Lo tomamos como una casualidad, lo tomamos como un evento sin importancia, sin embargo es la acción de Dios mismo. Pero también está el concepto aquí de que no solamente debemos de preocuparnos por el alimento físico, por el pan físico, sino sobre todo por el pan que da vida eterna, por el alimento esencial, fundamental, que es la palabra de nuestro Señor. No lo olvidemos. Mateo capítulo 14, versículo 16. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Una gran cantidad de gente había estado siguiendo a Jesús y lo seguían a donde él iba. Y estaban 3 días sin comer. Y los apóstoles le dicen, maestro, hay que despedirlos, que vayan a conseguir algo de comer. Ya son 3 días sin alimento. Y Jesús responde eso. Dice, no hay necesidad de que se vayan. Ustedes denle de comer. Y ellos dicen, ¿de dónde? Nosotros no tenemos nada. Juntando entre todos tenemos unos cuantos pececitos y unos cuantos pancitos. No hay más. No alcanza para miles de personas. Sin embargo, Jesús sabe lo que dice. Veamos. Lucas capítulo 9, versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que les sirvieran a la gente.
5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que habían juntado. Y Dios hace uno de los más grandes milagros, la multiplicación de los panes. Pero ahí tenemos 2 frases importantes. Una que les dice a los discípulos, ustedes denle de comer. Dale de comer al hambriento. Tú. No, pero es que yo no tengo casi nada. Aún así, dale lo que tengas. Comparte lo que tengas. Difícil, ¿no? Si yo tengo poquito, estoy a la justa, si tengo que compartir, pero es que ese es el secreto. Eso es lo que permite que se multipliquen los panes. Porque tú a la justa aceptabas y le compartiste a tu familiar, a tu vecino. Y otro día ese vecino viene y te trae el doble. Cuando él ya tiene una situación mejor, viene, tú le habías invitado 5 panes, él te trae 10. Se multiplican los panes cuando tú tienes esa acción. Ese es el significado, el verdadero significado de la acción de Cristo y su enseñanza. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Bien, así que pobreza hay, hambre hay. ¿Cuántas veces a nosotros mismos nos ha pasado? Y entramos muchas veces en desesperación, y a veces hasta en delincuencia, con tal de conseguir un pan. Pues no, Jesús nos dice claramente, yo soy el pan. Yo soy el pan de la vida. En otro momento dice, yo soy la carne. El que no coma mi carne morirá. Jesús es el alimento fundamental para que nosotros vivamos. Y no solo aquí, donde Jesús va a afrontar las cosas, donde Jesús se va a hacer presente muchas veces. Donde Jesús se va a hacer presente muchas veces. Como en ese vecino que te trae los 20, sino también en la hora nona, donde ya está por definirse si vives o mueres para siempre. Una buena semana, hermanos. Bendiciones.